Assalamu alaikum warahmatullah. Vamos a ver hoy unas cuantas deidades que aparecen mencionadas en el Sagrado Corán. Vamos a las que salen en el capítulo 53. Allat, Al-Uzza y Manat. Antes de todo, tenéis que entender que se está hablando de que Mohammed ha recibido los signos de Allah. Yo os dejo un vídeo aquí abajo en la descripción para que podáis entender qué significa este pasaje del 53.1 al 53.18. Porque es a partir de ahí que después tenemos que fijar nuestra comprensión sobre estas tres deidades. Que sí, que son deidades preislámicas, que en la época del profeta Mohammed todavía se adoraban, pero que nosotros buscamos un significado más profundo, útil, práctico, para poder comprender qué es lo que nos quiere decir Allah. Tenemos que sacar un conocimiento que nos sirva, porque saber cómo se llamaban aquellas deidades del pasado no nos sirve para nada en el 2023, ¿sí o no? Bien, por eso vamos a analizar, después de entender ese primer fragmento del Corán, que ya os digo va del 53.1 al 53.18, después leemos lo siguiente. ¿Y qué os parecen Allat y Al-Uzza? Afara'aytum se entiende en árabe como ver, considerar o reflexionar sobre algo. Allat, en su sentido más básico, se puede construir desde cuatro raíces distintas este término, pero todas las raíces tienen que ver con disminución y debilitamiento. Y Al-Uzza, en su sentido más básico, encierra el concepto de autoridad y poder. Por eso, en el versículo que viene a continuación, en el 21, dice: ¿tenéis vosotros los varones y él las hembras? ¿Por qué? Porque todo el Corán, cuando vemos que aparecen varones, hembras, hombre, mujer, todos estos términos, en su sentido más básico, siempre guardan relación con debilidad y con fuerza o poder. De esto sacamos una conclusión bien práctica, y es que toda la estructura del Corán está organizada de una manera en forma de plantilla, es decir, una estructura que nosotros podemos llevar a cualquier asunto, a cualquier campo de conocimiento, a cualquier área que nos interese. Relaciones entre comunidades, la misma plantilla que cuando habla de hombre y mujer. Sobre el matrimonio, sí, misma plantilla. Sobre las relaciones comerciales, los tratos, los pactos entre tribus o entre países o entre naciones, siempre la misma estructura nos va a servir. Hombres representa poder, mujeres representa debilidad. Que nadie salte ya diciendo que el árabe es una lengua machista, porque cuando nos vamos a las acepciones de los términos que tienen que ver con mujer, vemos que hay acepciones de poder, de fuerza, de capacidad. Y cuando nos vamos a las acepciones que se forman con la raíz de hombre o varón, vemos que también hay debilidad, incapacidad y muchas otras cosas negativas. Entonces, estamos hablando del sentido básico de los términos. Olvidémonos de masculino y femenino. La plantilla, la estructura está hecha para que entendamos una parte débil y una parte poderosa. Por eso, después de recibir Mohammed esos signos de Allah, que os explico en el vídeo que os he dejado aquí abajo, se está preguntando: ¿habéis reflexionado sobre la debilidad y el poder?
Continúa diciendo, Wamanat, que este manat tiene el sentido básico de poner a prueba, es decir, es aquello que sirve para exponer lo que uno lleva dentro. Y luego nos dice Zalizat. Esto significa un grupo de 3. Recordad las veces que el Corán ha utilizado el número 3 para agrupar elementos, 3 sombras o capas donde se forma el bebé, 3 columnas de humo, 3 grupos en el día del juicio. Es una agrupación. Al-Ukhra es, en su sentido más básico, el último segmento de una secuencia después de la cual comienza una nueva secuencia. Si tomamos todos estos elementos y nos olvidamos que este Zalizat y el Ukhra se toman como un acusativo y un nominativo de este sustantivo, que sería manat, porque claro, digo dejarlo a un lado porque las normas gramaticales que normalmente se utilizan para interpretar el Corán no existían en la época de la llegada del libro de Allah, no existían. Entonces, como no existían, vemos en los manuscritos más antiguos que las palabras están formadas prácticamente por raíces. Entonces, no podemos aplicar estas normas gramaticales tan estrictas de la lengua árabe posterior a la revelación del Corán para interpretar. Tenemos que verlo en su sentido más esencial, más básico, que es el que nos marca las raíces. Entonces, de este versículo 53:20 entendemos que hay una prueba y que todos los elementos, tanto los que guardan relación con debilidad y con poder o fortaleza, se agrupan en esta prueba que representa un segmento de una secuencia, ¿cuál? La que sucede en esta vida, que va a dar después paso a una nueva secuencia o otra vida. De todo esto lo que podemos entender es que los nombres de estas deidades, que, repito, aparecen después de comunicarnos que el profeta Mohammed viene con unos signos, esto es algo que debe ser considerado, que debe ser reflexionado, porque hay un camino auténtico, el camino que lleva a Allah, que es donde está el poder y la autoridad, y el camino del rechazo, que es un camino que representa la debilidad, la incapacidad y la pérdida. El resto del capítulo, es decir, de aquí hasta el final, nos está narrando cuáles son las consecuencias de tomar un camino u otro. Se habla de perspectivas, la perspectiva de los creyentes y la perspectiva de los incrédulos. Los incrédulos quieren poner esta debilidad por encima de la fuerza y el poder del mensaje de Allah. Es decir, quieren hacernos entender que su filosofía de vida está por encima de la que Allah nos ha revelado. Bueno, ahora vámonos al capítulo 71, versículos 22-23, que es donde se relata lo que os quiero explicar ahora. Dice así el Corán: y urdieron una gran estratagema los líderes que se oponían a Noé, los que mandaban en la sociedad, diciendo: no abandonéis a vuestros dioses, no abandonéis a Wat, ni a Suwa, ni a Yagut, ni a Yauk, ni a Nasser. ¿Qué significa esto? Que Noé, sabéis que siendo un profeta, les estaba trayendo los valores que Allah subhanahu wa ta'ala le había revelado. Les estaba trayendo el mensaje del Dios único, el que traen todos los profetas. Y entonces estas deidades, estas 5 deidades que se mencionan, aparte de ser trozos de piedra de los que nos han quedado restos, porque sabemos que tienen su origen en Mesopotamia, la antigua Siria, y que se introducen poco a poco en la Arabia, ¿no? Pero, además de simbolizar a ídolos de piedra, también se tiene que entender como
5 principios de un sistema social basado en la destrucción de la dignidad y la moral del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando estos líderes están llamando a que la gente no lo escuche, se lo están exponiendo al pueblo como las bases de su creencia, de los principios que sustentan su sociedad, el bienestar en el que viven. Fijaros lo que representa cada una de estas deidades. Os voy a separar a las 5 y vamos a ver el sentido básico que tienen en árabe estos términos, junto a una pequeña explicación basada en las acepciones que se pueden formar con la raíz de cada una de estas palabras. La primera, wat, el significado básico de la raíz de esta palabra es amor. Y de ahí se construyen los conceptos de sentimiento de amor idealizado, de amor platónico, el desear pertenecer a algo, y las estacas que se utilizan para fijar una tienda de campaña en el suelo. De estos significados podemos entrever que representan la ilusión de vivir algo que no es real, de crear un sentimiento de una sociedad ideal o perfecta que nunca va a llegar, promoviendo el deseo de pertenecer a una determinada entidad, ya sea un grupo religioso, social o similares, ¿no? Esto es la representación del quedarse aferrado a un sistema, un modo de vida obsoleto, que como las estacas de una tienda, fija al individuo a la tierra y no permite que se mueva ni que progrese. Porque era una ilusión, Wat era una ilusión que se le estaba inculcando a este pueblo. Entonces, fijar los significados que tiene. Si nos vamos al segundo, Subwa, la raíz de la palabra significa abandonar a su suerte, negligencia, dejar suelto y sin protección, dejar que los animales anden sueltos sin un pastor, animal que deja desprotegida a su cría en un lugar donde otros animales pueden matarla, decadencia, rivalidad, instante, el tiempo presente, vivir el momento, efusión de esperma, zona genital y fornicación. Todos estos significados están en esta segunda deidad, la raíz de Subwa. De ahí podemos deducir que se estaba alentando a un modo de vida en la que todo el mundo camina libre, en el que las familias o instructores no tienen ya la fuerza para proteger a los suyos, y en la que es fácil perderse porque ya ha sido anulada la posibilidad de ejercer poder sobre otros para darles una educación correcta. Se trata de una sociedad que conduce a la decadencia del individuo y a la rivalidad sin sentido, que enseña a vivir el tiempo presente sin pensar en el mañana, y que promueve la libertad sexual y el libertinaje como herramienta de debilitamiento social. Entonces, es curiosa esta segunda deidad. La tercera, Yagut, tiene dos significados, la raíz, porque se puede construir con dos raíces distintas, ¿no? Una, el significado básico es pedir ayuda, y el otro, lluvia o beneficio. Fijaros cómo está dando lo que ofrece el poder y lo que pide el pueblo. La que tiene que ver con pedir ayuda significa también pedir socorro a gritos, liberar de la dificultad, angustia o adversidad. La que tiene que ver con lluvia y beneficio significa recibir lluvia en tiempos de sequía, brillo, esplendor, engordar un caballo a pleno galope, seguir aumentando la velocidad sin cesar. Bien, esto implicaría la idea de una sociedad que ya solo busca el auxilio del poder o Estado, que pide socorro para ser liberados de una dificultad y angustia
que ha sido provocada por el propio sistema implantado, haciendo que irónicamente pidan a sus verdugos recibir la lluvia o la ayuda que acabará con la sequía que aquellos mismos les han impuesto. Una sociedad que viven bajo el brillo y el esplendor del mundo que les ha sido diseñado, que viven la vida a toda velocidad, continuamente estresados, pues así les ha sido planeado. Bien, la cuarta deidad, Yauk, su raíz tiene que ver con obstaculizar, incapacitar o impedir que alguien materialice su intención, no dejar avanzar, estar cautivo, quien no hace nada bueno o quien impide a los demás hacer el bien, problemas de la vida que hacen que uno se preocupe únicamente de sus asuntos y evite o rechace todo lo que tenga que ver con ellos, rechazar, dar la espalda, cobardía. Estos son los significados de la raíz básicos, ¿no? Por lo que se puede entender también que hace referencia a una sociedad que incapacita o impide la materialización de los objetivos de aquellos individuos que pueden cambiar la suerte de los pueblos cautivos, que inculca a la persona que debe perder el tiempo y hacer que otros también lo pierdan, que crean problemas sociales y circunstancias para que cada uno se preocupe solo de lo suyo, sin tener en cuenta a los demás. Una sociedad que hace que las personas se acostumbren a dar la espalda y rechazar al prójimo, además de que se les ha inoculado la cobardía y el miedo a sus habitantes. Curioso, ¿eh? La quinta deidad es Nasr, cuya raíz tiene el significado básico de arrebatar, quitar con violencia, aflojar o desatar y llevarse, dividir en tiras o partes pequeñas, envidia, herida. Estas son las acepciones que se construyen con esta raíz. Y podemos entender que hacen relación a una sociedad que arrebata lo más esencial del individuo, o sus recursos, unas veces con violencia, otras aflojando y aparentando bondad, pero siempre llevándose. Algo que divide a las personas y provoca la envidia entre ellas, para dejar al individuo aún más herido. Todo esto no es ni más ni menos que una exposición de estas 5 deidades, de un sistema de vida que choca de frente con el mensaje que han traído todos los profetas de Dios, incluido Mohammed. Claro, sabéis que Mohammed es el último de los mensajeros y su mensaje tiene que quedar hasta el final de los días. Por eso la estructura coránica os está hablando de algo más que ídolos de piedra. Os está hablando o avisando de cómo funcionan las estructuras de poder que se enfrentan a Dios o al sistema que Dios ha pedido implantar a la humanidad. Entonces, este pasaje de Noé no es ni más ni menos que una advertencia. No os quedéis solo que significa piedras y ídolos, porque tiene un significado más profundo y sobre todo más útil para los tiempos que corren, más útil para una sociedad moderna como la nuestra.